Y es que cuando una persona habla de ovnis, lo general, lo que sucede es que el mundo le tache de loco. Por ejemplo, hay un contratado muy famoso en España, que es Grifol, que está en Montserrat, es el que se comentaba esta mañana, me parece recordar, aquí en la mesa. Lleva desde el año 1979 diciendo que no solo los ve en Montserrat, sino que se comunica inteligentemente con ellos. Una comunicación que se basa en que él hace una pregunta a los presentes que se reúnen allí ese día 11 y ciertos plazos que aparecen en el cielo dan respuesta a esas preguntas. Es decir, desde 1939 dice de una experiencia. Sin embargo, nadie le cree. O sea, 30 años, 40 años, 50 y le van a seguir llamando loco toda la vida porque no tiene una prueba física para demostrar lo que él ha vivido. La puerta abierta a las posibilidades siempre va a estar, hasta el día que encontremos una puerta. Por lo tanto, hablar de ovnis siempre va a ser teorizar hasta que llegue ese día. Pero teorizar no significa que llamemos locos a las personas que afirman verlos, porque hay muchísimas fotografías, muchísimas filmaciones y muchísimas personas que de alguna manera lo han visto, los han tenido cerca o los han podido vivir a lo largo de su vida. Tanto es así que la estadística norteamericana, que es la que siempre se tiene en cuenta, habla de que hay 10 avistamientos diarios en Estados Unidos. Esto es una gran cantidad, si lo tenemos como otro tipo de fenómeno paranormal. Es decir, los ovnis, hoy por hoy, es uno de los fenómenos más contundentes dentro de lo que es la paraciencia, que yo creo que no estarían dentro de la paraciencia en este caso, ¿no? Pero ellos lo que hemos hecho es que, como no tenemos explicación, no hay pruebas, no hay teorías, los hemos metido todos en un mismo paquete. Tanto las luces como los que son naves pequeñitas, como los que podrían ser naves nodrizas, como los que podrían ser parte de unos prototipos militares humanos, todo lo hemos metido en el mismo paquete y cada cual, depende de su instrucción o de su ética y de su moral, va cogiendo de ese saco lo que quiere y va sacando la respuesta que le da la gana, ¿no? El problema es que no hay una escuela de estudio, no hay un laboratorio de estudio, no hay una forma de entrar de lleno en ese campo de investigación que podría formular la ufología. Pero también es cierto que ha habido personas, por ejemplo, desde hace 20 años, que se han tomado en serio encontrar respuestas, porque se las merece, porque es un fenómeno que se las merece, porque es muy preocupante, está encima de nuestras cabezas, se nos está observando, controlando a diario y posiblemente pueden estar incluso metiéndose en las vidas de muchas personas, sobre todo cuando nos remitimos a fenómenos como abducción o seguimiento del dormitorio, estos implicados que se meten en nuestras casas, ¿no? Que podrían tener relación o al final un día se sabrá que no, quién sabe. Esas personas empezaron a teorizar hace 20 años y hablaron de ellos pues clasificándolos en distintas cosas. Unos que podrían estar formando parte de una especie de intento de los militares de tener estos prototipos secretos, de estos artefactos súper geniales, ¿no? Para tener vencido en segundos a un enemigo, un futuro, un hipotético enemigo, o también realmente esas luces ovnis que pudieran venir de otros seres, de otros planetas habitados, de seres inteligentes, o sea, que tuvieran una circulación exterior a nuestro planeta. Pero para hacerlo tenían que averiguar muchas cosas y primero quitar muchas trabas, porque viajar por el universo no es tan fácil. Y venir tan absolutamente como se supone que lo hacen ellos, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, Jacques Vallée, Michel, Antonio Rivera, el desaparecido ingeniero antropólogo español, Antonio Rivera, fueron los primeros que se sentaron en una mesa no solamente a hablar, como decíamos nosotros aquí de bonito, que no estaban trabajando, estaban pasando un rato entre amigos, hablando de hipótesis, sino que se pusieron en una mesa y dijeron, bueno, tenemos pero miles de estadísticas, lo hemos metido todo en un mismo saco, pero bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿dónde nos lleva lo que tenemos en este saco? ¿De qué nos sirven las luces en los cielos si no los entendemos, no sabemos lo que son, de dónde vienen, qué interés tienen en el hombre y por qué se meten en nuestros cielos? Hicieron una serie de estadísticas, descubrieron que normalmente suelen aparecer en unos ciclos o a nivel periódico con una mayor intensidad que en otros tiempos. Se sabe, por ejemplo, que los meses preferidos para estas visitas ufológicas suelen mediar entre los meses de marzo, abril, a principios de año, o bien en los meses de octubre
a noviembre, es decir, que más o menos nos fueron guiando un poco a los juegos que vimos después, ¿no? También se fueron dando cuenta de estas particularidades, y es que no todos los ovnis son iguales. Unos son meras luces venidas en los cielos, es decir, que de ahí poco pueden sacar, ¿no? Porque se suelen ver a altas distancias, no se sabe si tienen forma, son luminosidades que bueno, no tienen contornos, no se ven si son material, no se sabe lo que pueden ser. Los escépticos, las personas que no creen en estos ovnis, tienen pues lo que quieren, ¿no? Tienen a Venus, que siempre sirve de explicación para este tipo de ovni luminoso que se ve a gran distancia. También están los típicos hechos en material metálico, ¿no? El que el testimonio afirma que es una superficie contundente, física, y que posiblemente tiene un brillo metálico, que está hecho con algún tipo de aleación conocida, ¿no? Pero hay una descripción, hay una forma, hay un aparato ahí. Sea que sea, muchas veces no se distingue bien por la distancia, pero hay algo ahí. Y vaya que sí lo hay, porque algunas veces se acerca muchísimo a los aviones, a los pilotos y lo que no solamente a los aviones, sino por ejemplo también a los astronautas. Se sabe que misiones como el Apolo 13, la fatídica misión Apolo 13 que tuvo tan falla en arriba y que tuvo que entrar en nuestra atmósfera con muchas trabas, gracias a Dios se salvaron, no como la última Columbia, pero en su misión lo que hicieron fue obtener muchas fotografías, entre ellas algunas muy curiosas de ovnis, objetos voladores no identificados. Os habéis fijado en el último que ha visto Joseba, que era una especie de forma ovalada, alargada, cilíndrica, pues lo que aquel día se cogió allá arriba, más allá de nuestro planeta, uno de ellos era esto, un rock. Hay un gran investigador, un ufólogo, que le dio este nombre, rock, para determinar a estas formas cilíndricas que la mayoría de las veces no se veían si eran físicas, porque tienen como luminosidad, simplemente, no dejan ver lo que hay dentro, tienen como una especie de caparazón de protección, ¿no? Son muy difíciles de ver este tipo de ovni, mucho más que los que se suelen ver, que son los cilíndricos, los esféricos. También ha sido visto, por ejemplo, en la Plaza Roja de Moscú, ante miles de testimonios que están ahí para hablar. Lo que pasa es que cuando suelen introducirse esta tipología en poblaciones habitadas, pierden este característico brillo y como que se envuelven en una especie de neblina. Se ponen una especie de camuflaje, ¿no? Algunas veces en forma de nube, da la sensación de ser nube, no se ve bien lo que hay dentro, o simplemente de una forma oscura, ¿no? Que se un poco pierde entre el azul y el oscuro del cielo, porque suelen aparecerse por la tarde, ¿no? Una de las características, o sea, si no me corriges, pero estudiando los casos suelen aparecerse lo que son por el atardecer, más o menos. Bueno, hay muchas tipologías, sería muy largo enumerar todas las que hay, porque nosotros los ufólogos, sobre todo lo que hacemos es recoger datos, y los datos nos los dan los testimonios, las únicas personas que los ven y que son la prueba fiable de que hay un fenómeno ahí, y que están avaladas, por supuesto, por las fotografías que en la mayoría de los casos toman ellos mismos, ¿no? Bueno, yo lo que quería hoy es hablar sobre todo de ovnis, haciendo referencia a una de esas teorías olvidadas que ya mencionamos en su momento por Jacques Vallée, el propio Antonio Rivera, pero que de momento se quedó en el cajón del olvido porque era bastante loco hablar de ellos, ¿no? Al hacer referencia a ovnis, era referirse a que estos objetos pudieran ser todo ello, no una nave, sino una entidad viva, una especie que desconocemos, que pudiera vivir en nuestra estratosfera o litosfera, o más allá, o por qué no, en otro planeta, pero que no necesitara de naves sólidas para sobrevolar el espacio temporal. Es decir, que son entidades vivas, igual que los seres humanos tenemos nuestras características hechas a este planeta. Esas entidades podrían tratarse de pura energía, con la capacidad de cambiar tanto de forma como de color, adaptándose pues, a los distintos cambios de la atmósfera o de esas circunstancias donde viven. Esta hipótesis, por supuesto, se quedó en el cajón del olvido porque jamás pudo ser demostrada. Pero hoy en día son cada vez más los ufólogos jóvenes que la están rescatando, porque van también los científicos aportando pruebas para que sea así.
Por ejemplo, hace menos de un año se sabe que a 40 kilómetros de nosotros, allá arriba, hay unas bacterias vivas que sobreviven sin presión, sin atmósfera, sin apenas oxígeno, cuando realmente la ciencia creía hasta hace muy poco que era imposible la vida donde no había oxígeno. También decían eso, por ejemplo, de las minas del Río Tinto, en Huelva, que es una zona que está totalmente llena de azufre, porque las minas son de eso, ¿no? Tiene además bastante radioactividad la zona. Es imposible la vida, y se creía que era un lugar desértico, pero haciendo las pruebas químicas del sitio se encontraron que también existían unas bacterias capaces de transformar el azufre y la carencia de oxígeno, incluso la actividad del ambiente, en vida para seguir reproduciéndose como especie. Y también se descubrieron que había bacterias dentro de los volcanes, donde es imposible vivir para este tipo de organismo vivo conocido, por lo menos en la Tierra. Por lo tanto, aquello que sale en las películas y que se llamaban critters, o entidades que caían en forma de bola en nuestro planeta y que de alguna manera luego llegaban persiguiendo a los humanos, pues no es tan descabellado de ver si creemos en esa capacidad de que la vida se desarrolle de forma que nosotros no entendemos. Es muy bonito pensar que existen naves, ¿no? Es lo más lógico, lo más racional. Quizás si algún día se demuestra que existen seres extraterrestres, nos estamos haciendo otra cosa que demostrar también que existen bio-ovnis, porque a fin de cuentas, ¿qué son lo que van, o lo que pudieran ir dentro de esos ovnis? Vida. Son entidades biológicamente activas, ¿no? Existen de alguna manera. Bio-ovnis podrían existir también de alguna manera en Marte. Y digo podrían, y yo creo que incluso la NASA cree en ello. Si no, no tendrían sentido misiones como las que ahora, en el año 2009, van a ir para allá. Me refiero al proyecto Dora. Está encaminado a buscar vida allí, y está encaminado a buscar vida conocida, porque ya se sabe a simple vista por los barridos que han hecho fotográficos en ese planeta, bueno, no sé que se descubran sitios nuevos, que la vida tal y como la conocemos aquí en nuestro planeta no es posible, porque no existe nuestra atmósfera, no existe la presión de este planeta, no existe el líquido preciado, que es el agua, que es el agua, es muy difícil que exista la vida como aquí. Pero sí andan buscando otra cosa, una capacidad de que la vida se haya adaptado a medios imposibles, como lo han hecho aquí en los volcanes, como lo han hecho en las minas del Río Tinto y como lo han hecho allá arriba en la estratosfera. Es por eso que el proyecto Aurora se dice, como leyenda urbana, que además de las misiones científicas que lleva a bordo en ese rescate de vida, en ese rastreo de vida, pudiera llevar el rastreo de bio-ovnis. Porque si alguien llega a nuestro planeta, lo lógico es que lo hagan desde cerquita, y Marte, dentro de lo que cabe, es un planeta que está bastante cerquita de nosotros. No tienen que dominarlo, bastante distantes de alguna manera. Este señor que os comentaba antes, que es Escamilla y que había hablado mucho sobre Rox, es una de las teorías que tenía sobre la mesa, porque de alguna manera entendía que son ovnis inteligentes, que reaccionan muy pronto, mucho más que otro tipo de ovnis, que son más lentos. Por ejemplo, el tipo Manises, el caso Manises, supongo sonará que fue sucedido aquí en Valencia, que obligó a aterrizar a todo un avión, ¿no?, con muchos civiles a bordo, y bueno, fue algo espectacular porque estuvo perseguido por una luz inteligente que les obligó de alguna manera a aterrizar, ¿no? De todas maneras, esta luz que ellos siempre habían descrito como algo inteligente era muy rápida, volaba a unas velocidades increíbles que no hay ningún aparato en nuestro planeta que tenga esas velocidades y esa capacidad de movimiento, de vuelo, de giros de 180 grados, de cambios de vertical, de pasar. No existen aparatos en nuestro mundo conocidos que hagan esas cosas. Pues esa nave se quedaría ahí en la descripción de esa nave con lo que hacen los bio-ovnis, porque además de hacer todo esto, tienen otra capacidad, como es cambiar la forma, cambiar su propia forma para su propia autosubsistencia. Se pliegan, según los testimonios siempre, no supongáis que porque yo estoy diciendo esto me creo del todo lo que estoy hablando, yo presupongo lo que me cuentan, porque pruebas siempre no hay. Vamos a presuponer que sea cierto. Bueno, pues estos tienen la capacidad de plegarse sobre sí mismos. Imaginemos que estos rocks estén a grandes distancias, pero se haya hecho una evaluación de que tienen de diámetro, no sé, 20, 30 metros de diámetro, que estamos hablando de un cacharro impresionante, que puede haberlos muchísimo más grandes.
Pues en un momento determinado es captado, es fotografiado, salen a perseguirlo y dicen los testimonios que en esos momentos cambia de forma, se plega sobre sí mismo, se reduce al menos tamaño, a unos pocos metros, en el momento antes de desaparecer, de hacer el típico vuelo, de salir desprendido en vertical. Esto le llevó a pensar a Escamilla que posiblemente esta entidad fuera, pues eso, una criatura desconocida, porque facilitaría la opción racional antes que no que fuera algo físico, no que necesitaría de un proceso mecánico para plegarse sobre sí mismo y requeriría de algo más que unos segundos, una milésima de segundo para hacer este proceso. ¿Y por qué decía esto este hombre? Hay, por ejemplo, animales como los calamares que no tienen estructura ósea y reaccionan de manera muy pronto. Cuando ven un enemigo o un peligro, de momento no solamente intentan provocar esto de confundir al enemigo echando tinta, sino que también hace una reacción que es abren las patas, se plegan y de momento huyen. Y el comportamiento que tienen en muchos casos los ovnis son iguales. A mí me hubiera gustado pues que mi hermano hubiera podido, no sé si al final posible mi hermano pudieron hacer las grabaciones. Es que no sé. Para que observáis el comportamiento de algunos de estos casos. Ay, qué viejito estoy. Que si el viaje he trabajado mucho tampoco. Llegas en la edad más mala. Yo me pongo aquí y escribo, mira, son las 7 de la noche, vuelvo a las 7. Tú me dices, ¿vale? Está ahí, ¿no? Sí, ahí se empieza a calentar. Vamos a estar ahí. Curioso, lo que comentaba antes es que en ese proyecto de mandarlos, pues se ha estado estudiando mucho en lo que son zonas como Río Tinto, precisamente porque se sabe que hay vida allí, que hay bacterias. Este proyecto de estudio de ese río ha dado esa curiosidad, ¿no? que han encontrado vida. Y también estuvieron buscando en zonas pues, muy parecidas a Marte. ¿Y qué zonas tenemos aquí parecidas a Marte? Los volcanes. Entonces estuvieron encontrando, y en todas ellas han encontrado, si no vida complicada, vida inteligente, vida desarrollada, un organismo como nosotros imaginamos que son los seres que cuidan de fuera, sí la base de la vida, que son las bacterias. Pero es que, vaya, es claro que se encontrará simplemente moléculas orgánicas de carbono ahí fuera, ya tendríamos que darnos con un canto de los dientes, de felicidad. No te digo por qué está basada en el carbono. No te digo por qué está basada en el carbono. Bueno, se presupone, para la ciencia ortodoxa actual, que toda la vida está basada en el carbono. En el universo conocido, vamos a ser científicos, que eso no implica no ser creyentes y abrirnos a posibilidades. La vida conocida y estudiada como base está hecha de polvo cósmico, pero está basada en el carbono. Toda la vida del universo, y posiblemente la que vayamos a encontrar ahí fuera también. Ahora, ¿cómo se organiza esa vida? ¿Cómo se adapta? Tú estás hablando de bioenergía, también estás incluyendo... Sí, pero es que el hecho de que haya una bioenergía no implica que tenga una base de carbono. Toda vida basada en carbono produce una energía. Tú eres una vida basada en base de carbono y tú produces varios y distintos tipos de energía, a nivel eléctrico, a nivel energético, de muchas maneras. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Vamos, yo no... ¿Alguna pregunta más? Que sepa contestar, por favor. Tampoco me haga eso. Yo que quería contestar, yo quería que iba a tener mucho más. Yo quería preguntar una cosa, no conozco mucho estos temas y quería aprovechar para que me explicaras un poco lo de lo del tiempo, el futuro, la distancia, ¿cómo va todo esto? O sea, en realidad vienen de un futuro, porque si hay una distancia, que hay un tiempo, o sea... El día que se va a explicar esa pregunta me formo. Porque me llevan, pero a la NASA me dan la presidencia y yo qué sé, me voy a Estados Unidos
No, lo que pasa es que no, tienes toda la razón del mundo, porque si no controlas el espacio temporal, no se puede viajar por el universo. Y lo cierto es que una vez nosotros abandonamos los límites de nuestra Tierra, ahí fuera no son las cosas como nosotros creemos, ¿no? Las distancias se miden no por metros ni kilómetros, sino por años luz. Y el recorrerlos implica un tiempo muy largo. Los hombres, para recorrer una parte mínima del universo, necesitaría como mínimo, si no ser inmortal, sin vivir lo mismo como 800 años como hizo Matusalén, ¿no? Para ver algo, acercarse simplemente a los límites cercanos de nuestra galaxia. Suponiendo que hay miles de galaxias, pues tendríamos que vivir muchísimo tiempo. Si hay seres inteligentes que viajan a través del universo, que nos visitan, o que no nos visiten, pero que viajan, realmente tienen que controlar esto. O esto, o que han encontrado aberturas temporales, que también se especula como base, ¿no? Alguna manera de encontrar esos puntos, esos túneles que unirán a las galaxias, o que sean túneles energéticos que conectarán todas las dimensiones cósmicas en las bases en las que está hecho el universo, que son precisamente el carbón, que es la vida, y las energías que mueven esa vida. Si han encontrado esas especies controlar eso, por supuesto podrán viajar a través del universo. Si no, no podrán hacerlo nunca. Nosotros hoy en día no estamos haciendo nada. O sea, el hecho de que lleguemos a Marte no es nada, porque realmente estamos viendo la puerta de nuestra casa, no estamos viendo el mundo que hay allá, el mundo desconocido. No podremos saber mucho más, pero claro, siempre se irá avanzando un poquito más, ¿no? Pero también es cierto que la NASA sabe eso, y se sabe que hay programadas expediciones, yo diría que expediciones, porque hay que tener ganas, de gente, de astronautas, que se decidan a viajar por el universo, es decir, en viajes sin retorno, para ir mandando información a los que estamos aquí en la Tierra de lo que se va viendo. Si esas expediciones se van llevando a cabo, posiblemente vayamos conociendo cómo se comporta la vida, cómo va cambiando la biología ahí fuera. Porque una vez que un astronauta sale al universo, ese astronauta ya no es igual cuando vuelve. Y son cosas pequeñas que se nos escapan, pero es cierto. Le cambia la presión, le cambian comportamientos eléctricos, y eso todos los astronautas lo han experimentado. Incluso hay miedo, la NASA tiene miedo, y bueno, todo científico que más o menos se precie verlo, tiene miedo a que de alguna manera se contagie con ciertos virus o ciertas bacterias, que ya sería decir que hay vida extraterrestre ahí fuera, porque no se sabe lo que puede haber, pero que le cambia el organismo y la biología sí que es cierto, el ritmo cardíaco, el comportamiento eléctrico del cerebro y muchísimas cosas. Cuanto más tiempo pasa ahí fuera, esa biología se ha estado estudiando que cambia más. Se hicieron experimentos, entre comillas, no se sabe, pero se hicieron, ¿no? Posiblemente, porque les preocupaban estos cambios biológicos. Se sabe que hubieron entre las misiones rusas llevadas a los años 80 un matrimonio que incluso atrevió a algo más, y es a reproducir vida ahí fuera. O sea, llevaron a cabo un embarazo ahí fuera. Como es también dentro de la ufología una leyenda urbana que tiene nombres, pero no tiene apellidos de alguna manera, ¿no? Entonces se sabe hasta cierto punto, no se sabe y no se entiende si lo que hicieron ahí fue provocar esa vida, es decir, inseminarla y luego traérsela aquí a la Tierra para estudiarla o desarrollarla. Pero también en esa leyenda urbana ufológica habla de que lo que se desarrolló allá arriba se supone que era una niña, no era una niña normal, y vino con muchos problemas, y en la actualidad está en algún lugar de Rusia, en algún hospital, porque traía graves problemas a nivel psicomotriz y a nivel óseo, no tenía la capacidad para sostener el esqueleto óseo, es decir, que traía muchos problemas, precisamente porque allá arriba hay carencias que son la atmósfera, la presión y a muchas cosas que el organismo humano se ha acostumbrado. No es que se ha acostumbrado, es que nosotros nos hemos desarrollado tal y como somos gracias a las características de nuestro planeta. Si ahí fuera vida, en algún otro planeta, estas vidas serán conforme a ese planeta, posiblemente se parezcan remotamente a nosotros, muy remotamente. Sí, porque quería añadir, entonces, si tú planteas, por ejemplo, la niña que se desarrolló ahí fuera, que dices,
pues en realidad se adaptó. El problema lo tuvo cuando vino aquí, porque no era en su medio. Entonces, si es un bio-ovni, quizás también a ese tema del espacio, igual que nosotros vivimos y tenemos pues a lo mejor una media de años de vivir, ellos el tiempo igual es otra manera, otra forma. ¿Sabes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que igual a ese tiempo, a esa medida del tiempo se han adaptado también a ella. Por supuesto que sí. Es decir, ahí fuera tiene que haber cambios biológicos. Si nosotros lo sufrimos, es de presuponer que las entidades que ya se han desarrollado fuera tengan unas características determinadas. Y si han ido fuera, nos han ido hasta... No es que controlen los viajes, espacio, tiempo, sino que quizás no es que lo controlen, sino que se han adaptado a ellos, a esa medida de tiempo. Sí. Por una cosa sola otra, que hace poco leí que habían descubierto como un nuevo planeta, no estoy muy segura, Pecuar se llamaba o una cosa así, donde un día, creo, un año, no sé cuánto era, no me acuerdo, si te suena de algo. Es que... algo leí, no, ya no te doy muchos datos, no, es que solo sé que en un año... No, va separado. Es que los planetas, cada planeta está regido, no todos los planetas ni siquiera superan nuestros sistemas solares, están regidos por las mismas leyes, depende de la distancia a la que esté del Sol. Lo importante de cada sistema es la estrella. La estrella es la que tiene la energía y la que provoca la atracción gravitatoria con el resto de los planetas. Nosotros vivimos en una piedra muerta que está ahí. Parece que no, pero está ahí en el universo, y si nos sostenemos es gracias a que hay una estrella que tiene una gran capacidad energética que nos provoca una gravitación, ¿no? Unas leyes de alguna manera, ¿no? Entonces, posiblemente cada sistema tiene sus propias leyes basándose en las estrellas a las que están unidos. Y en nuestro sistema solar acontece que Marte, por ejemplo, tiene unas leyes físicas determinadas, no solamente por las características del planeta que es, sino el tiempo que tiene. Bueno, se supone que tiene el mismo tiempo que la Tierra, ¿no? Pero la lejanía que tiene del Sol, la ubicación que tiene, es decir, cada planeta tiene sus propias particularidades. Si hubiera vida, posiblemente tuviera que tener una adaptación a ese planeta. Y si el Pecuar se pertenece a otra galaxia, pues tiene que tener las características del Sol o de los soles que existan en esa galaxia, que lo mantengan independiente. Pero ese no estaba clasificado todavía ni siquiera como planeta. Todavía se sabía si era un planeta o si era otra cosa. Bueno, es que la ciencia últimamente, claro, es porque sacar un planeta nuevo, o es porque es un nuevo satélite. Vamos avanzando, la verdad es que tienen curiosidad por saber qué pasa ahí fuera. Una curiosidad la dice a nivel ciencia, ¿no? Otra curiosidad, como el caso de la niña, no sé qué se sabe que se vio qué producto de arriba, no se dice si se va a mantener en secreto siempre, ¿no? Porque es algo muy grave de practicar con la vida humana y está penalizado por las leyes de nuestra humanidad. O sea, no se puede hacer eso, igual que no está prohibido, pues por las leyes de nuestro planeta clonar, y sin embargo se sabe que en la actualidad hay gente que dice estar clonando, ¿no? De alguna manera se estabilizan en nombre de la ciencia por experimentar. O sea, que algunas cosas nos vamos enterando a cuentagotas, otras no nos enteraremos nunca, siempre estaremos teorizando. Yo creo que un poco se fijan las cosas, se fijan un poquito incluso las teorías en lo que puede ser decir la ciencia ficción, porque al fin y al cabo todo lo es, todo es imaginación y lo que podría ser y lo que no, ¿no? Como la última película que ha salido, la de Solaris, en la que creo que se pretende hacer entender que todos somos un poco extraterrestres en tanto en cuanto nos podemos multiplicar quizás a nivel energético. No sé si la has visto esta película, y sobre todo en cuanto a lo que la gente piensa de que una persona no puede durar más de 2 o 3 años en el espacio, lo primero por la radiación, que morfológicamente a nivel físico no puede soportar este tipo de gravedad cero. Entonces parece que se especula que hasta que el hombre no dé el siguiente paso evolutivo en su evolución, como pudiera ser el de pasar de que va a la persona, la inteligencia, la tecnología, y quizás el siguiente sea pasar a la energía. Parece que esta película deja de ver eso, que a lo mejor el siguiente paso es convertirse en energía, ¿no? Pero sí, hasta que nos hagamos ahí fuera, un par de generaciones no hacemos este cambio evolutivo. Bueno, y si otros planetas que dicen que nos visitan empezaron a evolucionar, gracias a salir años fuera. Si no son viajes en el tiempo y en el espacio, posiblemente plegándolo o no tiene mucho sentido. Yo no creo que por lo soporte, ¿no? Siempre que se pueda.
ni siquiera físicamente se pueda comprobar ni se pueda desarrollar, ¿no? No creo que sea el momento para nosotros para saber lo que es eso. No sé cómo lo es. Si queréis hago algún comentario, como viejo aficionado, ¿verdad? Primero me congratulo de ti, Marisol, ¿verdad? Que esta nueva generación estés ahí como mujer y además muy brillante tocando estos temas, puesto que tradicionalmente nunca se había visto a una mujer queriendo un poquito tocar los temas desde su nivel, ¿no? Sí que lo has sabido. Lo que pasa es que se desconoce, está la que es la esposa de Salvador Frisero, supongo que te sonará, que también bueno, es... bien, para mí es congratulación y para todos, ¿no? En ese sentido. Yo llego, bueno, a una conclusión que también es la conclusión vieja, ¿verdad? Vieja, ¿por qué? Porque nuestro tiempo, aunque para nosotros es muy largo, en realidad es muy corto, ¿verdad? Muy insignificante. Los viejos aficionados y los nuevos aficionados llegamos a una pared infranqueable. O sea, de mucho indagar, de mucho curiosear, de mucho llegar a conclusiones, llegas a un momento en que no se avanza. O sea, y no se avanza desde hace muchos años. O sea, se llega ahí y hay que tener ese tema muy claro para no crear confusiones. O sea, tenemos que separar lo que es nuestra realidad espaciotemporal, o sea, nuestro mundo en el que nos movemos cotidianamente con la cesta de la compra, a nuestro pesar, que es esa, y luego saber que tenemos una frontera ahí que nos delimita, que detectamos que algo está pasando en esa frontera, que no es tan estanca ni tan rígida de hormigón, sino que es muy flexible, muy ambigua, muy permeable y que nos permite pasar y retornar y que algo hay. O sea, algo hay. Entonces sabemos que hay algo ahí en ese lado, pero que es tan incierto llegar a conclusiones categóricas que a veces es mejor por prudencia no afirmar ninguna conclusión categórica, sino quedarnos en ese principio de permeabilidad. Algo hay y seguimos empujando. O sea, seguimos empujando a tirar esa pared permeable y descubrir, pero que no nos confunda la realidad de la que nos movemos. Esto que hemos tocado del experimento que dices tú de la chica, efectivamente, todos somos una energía vibracional, ¿verdad? Que somos energía pura del universo, ¿verdad? Ahora la teoría del Big Bang también está en entredicho, o sea que en el fondo no fue un Big Bang, sino que fue un expansionamiento, dicen, indefinido y que nos seguimos expansionando. Pero curioso, no como en un sentido de explosión instantánea rápida, sino que vamos a estar ralentizados, o sea, bueno, ahí, y que no se sabe, o sea, en el fondo se sabe. El tiempo dice que al final que tampoco existe, ¿verdad? Entonces no vamos a mezclar el macrocosmos con nuestro cosmos cotidiano, ¿no? de la vida diaria. El problema de los astronautas, toda esta gente, claro, tienen problemas de calcio, no fijan el calcio por la gravedad, el fósforo, las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos adaptado a la evolución en nuestro planeta que requiere unos minerales, una gravedad, somos monos, somos primates, ¿verdad? Hemos evolucionado millones de años, es nuestro geotipo, ahí estamos, en nuestra circunstancia. Estamos forzándola porque estamos empujando esas paredes que detectamos, empalmando un poco además con el concepto mismo de la parapsicología. O sea, si es todo un poco de lo mismo, de diferentes sectores como se vea. Estamos detectando que hay algo más de lo cotidiano de todos los días que hemos vivido hasta ahora. Voy a poner el ejemplo clásico del reptil. El programa del reptil es muy sencillo, ¿verdad? Come, o sea, mata, come y se reproduce y muere, ¿no? Está. Otra especie somos nosotros, más evolucionada, y detectamos más cosas, ¿verdad? Y seguimos en ese paseo de evolución, me parece a mí la idea. En cuanto al tema de los ovnis, te lo digo, bueno, como aficionado viejo, estoy hablando en ese sentido y tal. Pues se llegaba a esa idea también, de que podía haber civilizaciones, estamos hablando del supuesto de utópico, o sea que ya estamos dando el paso al otro lado de la frontera, eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, que podría haber civilizaciones que, como nosotros, civilizaciones tecnológicas, necesitasen soporte físico para moverse, o sea, necesitasen un vehículo, un coche, ¿verdad? Un coche, una nave espacial, y se mueve, y están sujetos a nuestras mismas limitaciones del espacio. Tenemos ahí nuestros 5.000 kilómetros famosos de la luz, y una de dos, o vas a esa velocidad, o si no, no llegas, ¿no? Pero también podíamos entender que se llegaba a eso que tú has dicho por intercambiar opiniones, a entidades energéticas. Pero es que yo me estaba limitando a los ovnis, o
Sí, a los físicos. Entonces, las entidades energéticas, pues bueno, ¿y por qué la energía que nosotros conocemos? ¿Por qué no otra energía de otra naturaleza y que no necesitasen ningún tipo de desplazamiento en el sentido lineal como lo entendemos nosotros, ¿verdad? Es curioso que de avistamientos que aparecen y desaparecen. Y que hemos hablado de las dimensiones. Hemos hablado de las dimensiones, ¿sí? Que ahora ya hablan hasta de las 10 dimensiones, ¿verdad? Y seguro que habla más, ¿no? Entonces, hay experiencias de gente que dice que ve y de repente no ve. Y hay experiencias de gente que unos ven y otros no ven estando en el mismo sitio. O sea que se da la casuística como que cada individuo sería un receptor independiente del otro, ¿no? O sea que depende de la sintonía de cada uno, como esté hecho, vamos a decirlo, su sensibilidad, es capaz de captar fenómenos o no captarlos, ¿no? Eso en ese sentido. Y además, eso es cierto, cantidad de casos que dices tú que hay de cómo se mueven, ¿no? O sea, eso es sorprendente, ¿no? Eso es sorprendente, esos giros de ángulo recto, el caso que has comentado de Manises, efectivamente, salieron luego, un caja salió detrás de él a buscarlo y al final, pues bueno, le tuvo que volver porque el otro se le fue, ¿no? En ese sentido, ¿no? Algunos. En los casos, por ejemplo, que hay, contestando al compañero, no quiero acaparar el tema, me callo a nadie, sigo, Lo único, pues bueno, desde yo no puse tener tampoco más de alteridad, pues comentar. Pero que el tema es, pues que son cosas viejas que ya existen, lo que pasa es que yo me hago de que se comenten más. Hay un interés, claro que hay un interés por parte de todos los gobiernos, de todas las fuerzas, de todos los poderes, de estos campos, tanto en el campo parapsicológico como en el campo ufológico, con todo aquello que está un poquito más allá de la barrera, ¿no? Claro que hay, y tienen unos presupuestos y unas investigaciones, lo digo porque no lo puedo demostrar, ¿verdad? No tendría que decirlo así. Claro que hay, y hay unas investigaciones extraordinarias en ese campo, pero al mismo tiempo hay un gran esfuerzo en que esto no salga a la luz pública, o sea, de que esto se quede pues dentro de estas organizaciones, ¿verdad? Y de estos presupuestos y el resultado, pues muchas de las cosas, ¿verdad?, que llevamos a diario en nuestra vida, pues vienen muchas veces de estas investigaciones, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el tema también de lo que hay, ¿no? Y paso la palabra y gracias. Yo estoy muy contenta de esta manera de esto que dices, porque la ciencia ya no está para la imagen, como decimos. La ciencia ha determinado que tienen que tener una sección para estudiar este fenómeno y lo llaman exobiología, estudiar la realidad y fuera. Es decir, se están preocupando cada vez más, de forma más abierta, y tiene más que sí, que realmente hay posibilidad, ¿no? Porque van explorando el universo. Hablamos antes de las dimensiones que no habíamos tratado el tema, y también es cierto que estas entidades luminosas, que no se perciben como algo físico o palpable o algo material, pudieran ser meras vibraciones que nosotros captamos a nivel óptico como luminiscencias, ¿no? Algún tipo de reacción a algo desconocido, a realidades que chocan, cualquier cosa. Son hipótesis que se pueden poner siempre sobre la mesa, porque tú no puedes determinarlas con pruebas físicas de alguna manera. De todas maneras, puede ser cualquier cosa y cada caso es una cosa, y debe ser estudiado por sí mismo. Lo que sí es cierto es que llega un momento en que, como veis, tengo aquí mucho, en un tema guapo de bigonis y todo eso, mis fotos y tal. Y posiblemente Clase Machulo hubiera dicho datos concretos y hubiera hablado de cosas que hablan los investigadores y que han investigado. Pero lo cierto es que yo podría hablar de ellas, pero es que yo no las sé, porque yo no estaba allí. Lo mismo, cada cual tiene su manera subjetiva de ver ese fenómeno. Lo que sí sé es lo que cuentan mis testimonios. Y a mí, por ejemplo, si un hombre me viene en Sitges, el caso que le comentaba anteriormente a Carlos, y me dice, un hombre de 70 años, bueno, en realidad lo dijo su tío porque el hombre no quería hablar para nada del tema. Tiene un huertecito desde que se jubiló, que está en Sitges, al lado de la Cercel, que es todo Costa, no sé si os suena, en Barcelona. Y tiene un huertecito, tiene la mala suerte que el huertecito está al lado de lo que es una escombrería, un basurero, ¿no? Pero no un basurero de escombros sucios, sino de hierros, de maderas y cosas de esto. Entonces el hombre se va los fines de semana a tener el huertecito, tiene pimientos, tiene tomates y tiene etc. El hombre llega hasta allí en una motovespa y tiene que subir por un caminito y quitar el límite de la carretera que sube la costa, meterse en el caminito e irse hasta el huertecito. Y de frente se encuentra siempre con el basurero. Bueno, pues ese hombre, en un caso de ver a nadie, a las 6 de la mañana, pues a las 6 de la mañana hay que tener ganas, no vivo y a las 6 de la mañana, se sube con su motovespa y un buen día, sin esperárselo, antes de llegar
más de 400 metros porque se ve y es esplanada, se encuentra como algo que no entiende bien allí entre la subida y su huerto. Dice, uy, ya hay gente que se me ha metido en el huerto. Al principio se creía que era una roulotte, vista de lejos. Dice, bueno, como sean extraños, turistas, lo que sea, llego yo allí, los echo y sí, bueno, se ponen todos ya me lo van a decir porque el hombre es un catalán suyo y me lo explicaba así gracias a su primo. Y dice, pues nada, ya cada vez que me voy acercando, es un marino, que me voy acercando, que es una más rara. Y me voy acercando más y aquí tenemos un árbol que está una especie de luminiscencia. Hasta que se va acercando ya para poder ver qué es el objeto para la motovespa porque le empieza a dar miedo y ve que es como una especie de caja cuadrada. Sí parecía metálica, pero estaba envuelta en una especie de algo, fluorescencia, no luz, pero sí fluorescencia. No tenía ventanas, no tenía nada, pero la nave, por decirlo de alguna manera, el cuadrado, el cubo, porque era 2x2, me explicaba, era bastante grande, ¿no? Estaba en el suelo, pero no estaba apoyado, ni siquiera levitaba, hacía algo muy extraño que no suelen hacer los ovnis, era dar saltos encima de la tierra, como si realmente no tenía patas, no tocaba la tierra, pero hacía así, como si flotaran los saltitos. El hombre, con 70 años, bastante cuadradamente, ateo total, que no cree ni en Dios, ve aquello y dice, ¿qué es? ¿Qué tengo yo aquí delante? Se vuelve para su casa, va y llama a su sobrino. El sobrino que se va para allá dice, tuve la suerte de irse con la cámara, se fue con su tío. Y cuando llegaron, pues a unos 20 minutos que estaba todavía allí, aquello seguía flotando en el mismo sitio, eran ya las 7 menos 5 así cuando llegó. Total, se queda más o menos en el mismo punto que anterior de él, para la motovespa, el sobrino va atrás, cargadito, desde allí hace la grabación. Entonces se ve como aquello se va moviendo, y no es el primo, porque está bastante apoyado. Entonces el aparato, una vez que está así, llega un momento en que se queda parado, ¿no? Hace un movimiento, se ve que se da cuenta de que están ellos dos allí y están en total silencio, ya venía perdido. El familiar joven me había perdido por el más anciano, no hicieron ningún ruido, ¿no? Nada más que la falta, que conociera lo suyo, ¿no? Y entonces pues se queda parado, se queda como suspendido. En este momento se pliega sobre sí mismo y se transforma en una especie de cubo de apenas unos 10 centímetros. De repente aquello echa hacia arriba y se va volando. ¿Qué era aquello? Pues no lo sé. Pero yo creo en ese testigo porque no entiendo el por qué una persona de 70 años, ateo total, bastante rudo, que no quería explicarme lo que estaba viendo, es más, me lo estaba explicando y me quería dar explicaciones lógicas de aquello. Eso los norteamericanos que tienen y todo, claro, se estaban preparando de la guerra, no sé qué. O sea, él mismo me buscaba explicaciones para que no le tomara por loco. Hay unos minutos de grabación en el que se lleva entendido el objeto. Y digo hay unos minutos porque en el momento en que empieza a plegarse sobre sí mismo, la cinta pasa a volarse. Todo lo que hay grabado es ruido. O sea, ruido le llamamos a cuando la grabación se pone con intervalos que no se veía nada allí. O sea, que produjo algo electromagnético o lo que fuera que impidió seguir filmando. O sea, testimonios así me merecen bastante la pena. Son testimonios que no quieren salir en ningún papel, no quieren fama, no quieren dinero y que realmente están explicando cosas sorprendentes. Pero es que además, yo que soy muy aficionada a encontrar explicación a los ovnis, y sobre todo últimamente hablando con esto de los bio-ovnis, pues encuentro un claro ejemplo de posibilidad de que sea un bio-ovni aquello. Porque la reacción que tuvo en plegarse sobre sí mismo fue en apenas pues, una millonésima de segundo, es que no llegó a un segundo, como explica el hombre que se pegó. Se quedó sorprendido durante unos segundos, pero en el momento en que se tenía que plegar, hasta que se fue. O sea, fue algo impactante, ¿no? Yo nunca tengo suerte de verlos, sé que no me quieren mucho, como ando detrás de ellos, nunca puedo echar mano a ver si son real algún día, pero bueno. La cuestión es que están ahí y bueno, algún día sabremos alguna explicación. Como me estoy enrollando mucho y bueno. Tiene una pregunta, ¿los fighters son también Dios? ¿O lo que dijiste anteriormente? Es que yo, cada caso es un mundo y yo lo que estoy hablando más investigadores lo respeto muchísimo, pero yo no me limito a sus datos, nunca me atrevo a... No, de acuerdo, pero tú anteriormente nombraste los fighters y dijiste que atravesaban los aviones. Sí, el comportamiento... para ti, entonces, según la teoría de los ovnis serían
bio-ovnis, los fighters en este caso, ¿no? Que todo ello es una entidad biológica inteligente. De acuerdo, y según las imágenes que hemos visto, no aquí, pero en otras partes que se han visto, de naves más grandes salen fighters, ¿no es cierto? O sea, salen estas pequeñas bolitas que se llaman fighters y que no sabe nadie para qué son, dicen que son para amenizar, etc. ¿Por qué salen entonces si son bio-ovnis? ¿Por qué saldrían de una nave física? Porque yo creo que esas entidades inteligentes que han logrado venir hasta aquí, seguramente antes de salir, habrán dado con estos bio-ovnis. Hablar de bio-ovnis es hablar de muchas cosas a la vez, es lo que decíamos antes, hemos metido en el paquete muchas cosas. Estas luces, estas luminosidades que explicábamos antes, yo las explicaba como posibilidad de una ente viva, lo que no implica que realmente haya extraterrestres, porque realmente hay otro tipo de explicación para ovnis mayores, para lo que ya son naves, mucho más grandes. Posiblemente los tripulantes de esas posibles hipotéticas, presumiblemente naves espaciales, hayan dado con ellos, incluso se hayan hecho con ellos, los hayan domesticado, los hayan entendido, los hayan pactado con ellos, hayan logrado dialogar con ellos. El hecho de que sean cosas distintas no quiere decir que no se haya podido encontrar. Nosotros seguramente si seguimos investigando y seguimos intentando encontrar explicaciones, ya sabemos lo que son. Y no tendría sentido que estuviéramos aquí intentando buscar respuestas y luego no nos fuéramos a acoplar en nuestra vida cotidiana, porque ¿de qué te sirve a ti buscar respuestas de que es un objeto identificado? Si luego no lo vas a utilizar para nada en tu sociedad. No te va a servir para primero, revolucionar tu inteligencia y tu pensamiento, y segundo, para aplicar la tecnología de esta cosa que tienes ahí arriba en la vida nuestra. Que si tiene medicina más desarrollada, pues para nosotros también. Que si tienen tecnología de ordenador más desarrollada, pues para los nuestros también, ¿no? Ya se utiliza, ¿no? Claro, ellos pueden haber hecho por eso, ejemplo, una simbiosis. Tú has empezado a hablar de forensic, y ahí queda sobre la medicina, ya queda, hay varias cosas que han sacado de la ley, dice que viene forensic, por ejemplo, fue sacado de ahí. Y los mismos chips, los microchips de los aviones, etc. Pero yendo más a la parte de lo que estaba hablando de los bio-ovnis. Todavía no puede entrar en la cabeza en el fondo. O sea, ya que hablemos de bio-ovnis, o sea, me cuesta creerlo, o sea, ya de creer en ovnis, o sea, ya creer en bio-ovnis, me cuesta. Y creer que más eso se hayan unido entre ellos, o sea, para hablamos de ovnis. Ovnis son objetos no voladores no identificados. Por eso, o sea, pero hablar ya de bio-ovnis y ovnis, o sea, hablemos de aunarlo, o sea, a mí ya la verdad que no. Bueno, eso pensaba, por ejemplo, un matrimonio que se llamaba Hernán y estaban de viaje turístico que eran periodistas y se creían que estaban extinguidos los huracanes hace millones de años en nuestro planeta y se lo contaron en un mercado asiático y la gente se los copia los huracanes. Quizá algún día encontremos que tiene una explicación muy racional esos científicos, posiblemente entren dentro del campo de la... Yo para mí es más racional pensar que entran dentro del campo de la tecnología, estas pequeñas luces inteligentes, que no que sean seres de otro planeta que vienen atravesando el espacio temporal, es decir, que están ahí esperando una explicación, lo que pasa es que no la entendemos todavía. Me es más científico, más racional, tiene más lógica, más peso. Y no significa que no haya explicaciones para cosas. También que hagan referencia a los ovnis y que ya explique existencia en los planetas, ¿no? Y compañero Carlos, supongo que también va a hablar de ovnis. Para que estaba. Mira, si ves que vas hablando justo, dejamos, mañana empezamos contando. Pues si quieres, para no alargar mucho porque imagino que estáis cansados, pues vamos a... Es que no quisiera volver a cortar otra charla, si quieres hablar muy agobiado y no hacer un debate, pues que si queda alguna pregunta o tenéis alguna cuestión que queréis preguntar. Pero cualquier cosa que escuchó, ya no solamente o que os ronde algo en la cabeza, aprovechamos lo que nos queda de tiempo y tal, y mañana retornamos con Carlos. Lo único, por dejar un poco claro esto de este nombre que veáis en inglés, que yo voy a decir como pequeñas bolas de energía, que efectivamente aparecieron en la Segunda Guerra Mundial y dicen sí, que entraban... La primera esta. La primera. Bueno, pues en la segunda se referenciaron de muchos más casos, en el sentido de que, bueno, atraviesan el fuselaje, como esa energía no daña el fuselaje, o sea, diríamos que pasan por el poro del fuselaje, ¿verdad? Se rearman dentro con una forma esférica y que parece ser como que
si fueran bolas de energía que visualizaban un poco lo que había dentro, ¿verdad?, de la nave, lo analizaban, entre comillas, ¿verdad?, se podía dar una explicación lógica y racional nuestra, y salían y se iban, ¿no? Estos que se ve que en esas épocas abundaron bastante, yo no sé si ya últimamente estas pequeñas se han vuelto a detectar casos en abundancia, que yo ya lo desconozco un poco. No sé si ya siguen manejando. ¿Sabes dónde? En el Redal. Sí. Acaba de morir. Sí, lo digo. Ahí tenemos un compañero que es un poquito especial. O sea, yo le tengo mucho cariño, pero no comparto sus ideas. O sea, y él decía que aquella zona era una zona caliente de ovnis y que existían bolas energéticas, que había rayos de energía, que había campanas, no, burbujas, transportadoras, y toda una recopilación de fotografías, pues terribles. O sea, yo no sé la que iba a juntar, su habitación estaba repleta de fotografías, y intentaba relacionarlas con lo que estaba hablando tú de la Primera Guerra Mundial, pues esa bola energética, los rayos y tal. ¿Qué pasa? Que se estaba engañando. O sea, lo que él estaba fotografando, sí, vamos, veía la fotografía y era una bola de energía, pero si mirabas más allá de la fotografía, cuando te dejas analizarla, en realidad eran pues, rotativo de tractores, focos de coches, fogatas, luces del pueblo. ¿Qué pasa? Que los focos, las bolas, en aquellos tiempos, yo todos que tengo vistos son en blanco y negro, yo no tengo fotografías, yo no recuerdo fotografías en color. De todas maneras, dentro de que soy escéptica, me voy a referir a una cosa que me ha acordado ahora, a lo de esto de la edad. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Primero remitir a un caso muy concreto que sucedió en Barcelona. Yo siempre voy a hablar de casos de Barcelona que son los que estudio. Este en concreto no lo estudió porque es muy viejo, es de 1325. Y sucedió en Manresa, le llaman la Llum Misteriosa. La Llum Misteriosa es uno de los primeros casos ovni que se recogen en la península ibérica, o sea, en España, y que está en acta notarial, recogido por un sacerdote que estaba en Manresa, o el de Manresa, que está justo a los pies de Montserrat. Lo que este señor recogió como acta notarial, porque era notario, además de clérigo, fue lo siguiente: fue el testimonio de 90 personas que decían que estando en plena misa apareció por una ventana un furtífer de apenas unos 45 centímetros de diámetro, una esfera luminosa que iba cambiando iba pasando de colores de azul intenso, azul más claro, hasta incluso el espectro del violeta, ¿no? 80-90 personas que lo estaban viendo como algo real, ¿no? Podrían estar viendo una historia colectiva, como siempre puede pasar, ¿no? Que también es verdad. Esta luz se fue directamente a hacer un sobrevuelo sobre todos los presentes que habían allí, dejándonos a todos atónitos. Imagínate, los que estaban allí desde luego no eran ateos, eran creyentes. Y posiblemente creyeron que aquello era un milagro, ¿no? Hoy en día lo estamos viendo desde el punto de vista de la ufología, que es distinto. En aquel momento fue tenido como un milagro. Pero ahora era tan inteligente que dio la vuelta por todo el recinto, se fue hacia una de lo que era la capilla, hacia una capilla que llamaban la capilla del Carmen, que estaba en uno de los rincones, y empezó a dar la vuelta. Y quemó el mantelito de la capilla, o sea, lo que se pone por debajo, donde están las ceras, o sea, los cirios y los reliquios sagrados y tal. O sea, era físico y real. Sería lo que fuera, pero era real, porque dejó la huella de su paso. Se quemó. El notario, al día siguiente, estaba haciendo la acta notarial y efectivamente dijo que había una cremación en el acto. El acta notarial está para todos aquellos que quieran verlo en Manresa, porque la tienen como una reliquia de un milagro que sucedió en el pueblo, por supuesto. Yo creo que está ahí también como reliquia de la ufología. Y para mí, esto era un dios, era una entidad inteligente que entró allí de alguna manera. No sé lo que sea. Es curioso, ¿verdad? Y ya hablaríamos de diferentes formas de medir el tiempo, ¿no? Para ese órgano y para nosotros. Estás hablando de 1300 y pico, ¿verdad? Si hablamos de la Primera Guerra, 1914, de la Segunda, pues el 1941. O sea, que han pasado muchos años y la evolución de ese órgano prácticamente no ha cambiado, es igual. Cuando nuestro medio de transporte, pues ya te ha pasado del carro tirado por vacas, ¿verdad? Pues bueno, al BMW de hoy, ¿no? O si hablamos de este, pues al régimen Tecnos o este otro, bueno, al recordador espacial, ¿no? Como lo más sofisticado, ¿no? O sea, que para nosotros en el tiempo sí ha habido un desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo evolutivo. En cambio, para estas cosas, hablamos de 1300,
ya pues por hablar de casos podríamos ir muy atrás, ¿verdad? En unas físicas parecidas, y no vemos esa evolución. O sea, que lo que se vio hace un montón de años, ¿verdad? Se sigue viendo igual ahora. Es curiosísimo ese detalle, ¿no? O sea, bueno, pues el avisamiento debiera de ser más evolucionado, ¿no? O sea, que si entonces venían con 4 patas, pues hoy ahora vienen sin patas, ¿no? Claro, y estamos hablando del OVNI, como ese objeto volante, en el espacio, ¿no? O ese objeto visto a distancia. Pero, ¿qué pasa si hay ocupamiento humanoide? O sea, por una parte estamos viendo un objeto que lo identificamos, bueno, ¿y qué pasa en esos casos que hay de esa gente que encima habla de habitantes de la máquina, ¿no? Por decir así, ¿no? Pero ahí sería meternos en otro campo de la ufología, que sería meternos de lleno en el terreno de los ovnis, de los grandes ovnis, de los ovnis, nada, lo que cuento más. Eso es lo que no se ve, y por eso estos pequeños ovnis, que podrían ser biológicos, se han metido en el paquete de los grandes, y para mí merecen la pena estudiar aparte, como algo distinto, algo diferente. Si me permitís, antes de terminar, voy a relacionarlo con algo que se ha tenido dentro de la paciencia también durante muchísimo tiempo, y que están también recogidos en textos de la Edad Media y que ahora se están rescatando para la actual ufología, y también posiblemente tengan algo que ver una cosa con la otra. Primero lo que voy a decir es de paciencia. No sé si alguna vez habéis oído que alguna madre ha contado que su hijo le ha dicho que ha visto en su casa una esfera, una burbuja de color que va cambiando de colores. Es un caso muy típico, y se tienen para hacer. Tenemos un par de casos, uno, El seminarista y y entraba en una habitación, pero dice que la idea como de aspecto metálico, como un valor. Y el ruido, pero claro, si atravesaba la. Sí, bueno, o sea, como que se le daba una consistencia más bien física. Quiero recordar, ya voy a confesar. Ya me peguito. Un balón, que entró en la ventana de estudiante del seminario, salió tal y esto sí. Pero no energético, sino más bien físico. Muy pequeñito. Yo sé porque me han venido muchas veces madres que me explican esto y pues mira, voy a hablar contigo que me más también lo digo. Muchas madres comentan esto. Yo no encuentro cierta relación que podrían tener, o podría yo ser una histérica que me relaciono una cosa con otra en pos de intentar buscar una respuesta. Los niños cuando lo ven ellos solos. Lo ven. Pero también es cierto que los niños no son personas humanas totalmente desarrolladas, se encuentran en un proceso hormonal alterado. Quizás por esto su mente, que es pura energía eléctrica, vive de alguna manera distinta a los adultos. Y quizás por eso ven cosas que los adultos, que ya estamos formados, es decir, por decir formados, pero lo que estamos es que limitados a una realidad y punto, ¿no? Ellos no, ellos están más abiertos. Sus ojos están en proceso de evolución, los cuestiones de los ojos no están totalmente adaptados a la visión normal, etc., ¿no? ¿Por qué cuando tienen 4 años y llega el proceso en el que ya más o menos se están adaptando a ser ese adulto que van a ser en el futuro, dejan de verlo, dejan de vibrar en esta onda? No tiene nada que ver. Porque son puros. Yo no lo achaba cosas físicas, buscando explicaciones lógicas. Pueden ir ambas de la mano, pueden ir ambas de la mano. Puede ser. Sí, tocaríamos lateralmente otros temas, ¿no? Bueno, ya sería mezclar todo y igual no conviene mezclarlo para no confundir. Mezclar, porque muchas veces eso que digo yo, ovnis son meras luces que se captan por el ojo del cámara, pero un ser humano no los ve, son los que más cuesta de distinguir, porque son de más rápido movimiento que decía, su comportamiento es mucho más rápido que los demás. Además son formas luminosas, no muestran unas formas nítidas, unos contornos, algo material a tenerse. Nuestro ojo le cuesta mucho visualizarlos. Están ahí, pasan muy desapercibidos. Pero lleva el dominio del avistamiento contigo. Si hay un biovni cerca, el primero que lo ve es él. Y otra persona que lo ve, y no sé si es algo real, y no voy a meter en el campo de lo místico, que puede tener relación, sino a nivel de lo físico, son los ancianos. Si nos llevamos a algún anciano que también está en un proceso alterado, hormonal y eléctrico, porque está viviendo una decrepitud, quiera que no, su organismo, también lo suelen captar estas luces.
Tú le dices a un médico que está viendo esto y te dice, tú tienes un problema en tu ojo, seguramente tiene alguna alteración focal, climatismo, hipermetropía, lo que sea. La explicación lógica puede tener igual no se sabe. Pero lo cierto es que es así. La mayoría de estos niños son niños y ancianos en este caso. Yo tengo la teoría que yo no lo sé a gusto, pues según soy adicto a recetas de enigmas, veo consuelo, y también tengo libros de un prestigioso médico norteamericano, y según él dice que los temas que son de los espíritus, ¿no? Dicen que los espíritus, suponiendo que existan, vamos a suponer que existen, se pueden manifestar en la Tierra de dos formas, una vez en forma de nebulosa y otra en forma de los hemos hablado, esferas luminosas. O sea que hay que pensar que también podría ser cierto que esas esferas, porque podría ser un espíritu que no nos parece que es una cosa normal, pero que podría ser, ¿por qué no? Y lo que decís que el ojo humano, a lo mejor mucha gente no puede verlo, pues están las cámaras fotográficas que lo captan. Yo creo que hay muchas yo os puedo presentar las fotografías con ustedes. Son de hace 30 años, pero las ven. ¿Quién es? Por eso no quiero decir que yo pienso que no. Yo no hice ninguna industria que tengo colores. Son en blanco y negro y no se ve más que esferas. Una está en la ruta de la Virgen de Covadonga y otra en el zoológico de Barcelona. Hablando de esto de las luces captadas por cámara. Yo no vi nada cuando he hecho las fotos, pero salieron en las fotos. Sí, que la cantidad de. Yo no sé nada, he hecho la foto a una persona mi hermana, una persona de la vez de Córdoba, se dieron unas esferas que han salido y yo he tenido explicaciones hace un mes. Normalmente también, con este también se puede relacionar. En este caso más bien se trataría al parecer de un vortex, de una emisión energética que tú no has visto, pero se ha lanzado por la fotografía. Sí, después de investigar en este caso en concreto, no se determinará que fuera algo físico que estuviera allí y se captara, pues también podría darse. Lo cierto es que muchas veces se echan fotografías y te salen cosas que tú a los humanos no las puedes percibir, pero la cámara, claro, aquí se captura la cámara. Por eso es que yo encuentro mucha similitud entre los ojos luminosos, entre estas superficies, las bolas que ven los ancianos y los niños, y a veces, pues en este caso también los formales. Nos estamos dando cuenta que las esferas aparecen en la misma posición en la misma foto. O sea, ¿con qué tiempo de diferencia tienen las fotos que están? Estoy seguro que fue un año distinto. Un año de diferencia. Sería hablar por hablar, pero lo que son las luces aparecen todas en el mismo punto de la foto, en el mismo cuadro de la foto de la misma distancia de. Podría ser mayores. No, además en ambas fotografías el origen de la luz solar, de la luz natural, es el mismo. Que en este caso podríamos, y es solamente avanzar pero es una teoría, porque he leído libros de mediums, no tengo idea que es simplemente avanzar una hipótesis, pero es posible que, ya digo, hagamos fotografías de la luz natural, la luz que están hechas de día, vienen del mismo lado, quiere decir, nosotros lógicamente hemos hecho multitud de fotografías y también grabaciones en vídeo en las que determinados ángulos de la luz solar en la lente de la cámara fotográfica o de la cámara de vídeo, pues aparecen exactamente las mismas aberraciones luminosas. No digo que lo sea, pero que podría serlo. Pero tienes que determinar que es algo físico. Una motita de polvo en lo que es el objetivo óptico de la cámara también lo puede producir, pero no implica que sea. En el mismo rollo de esas fotos, en el mismo rollo de si no, solamente en un lugar diferente, eso es la laboratorio de la luz. No, pero la mancha, sería hablar que son todos los rollos. Mañana hablaremos de espíritus. Hay un montón de fotografías que no sean. Yo
descansaría, cerraría, descansaríamos, nos iríamos a nuestra casa y mañana la retomaríamos a nuestro temporada. Solo deciros que mañana arrancaremos a las 10 como hoy. Carlos hará su presentación, sobrevive a estresado en cada hora. A la presentación. Espero que José Manuel, bueno, vosotros vais a la una, ¿no? Entonces, lo que yo sí quiero escuchar son vuestras experiencias de llevar con Ceuta y todo eso. Esta noche, aunque llegue a las 4 de la mañana, lo voy a intentar ver. O sea, pues que no tengo el Real Play instalado en esto, lo tengo el otro. Si lo veo mañana, Marisol nos hablará de sus investigaciones, junto a su hermano. En Ceuta nos sonará de haberlo oído, el tanatorio y cierta serie de cosas. Sí, me imagino que dará tiempo. Espero que José Manuel tenga bien a vosotros de la Ouija, porque es un experto y creo que la Ouija, una vez que él hace el tema, podré yo continuar con el mío, porque casi abarca lo mismo. O sea, el tema, yo no hablaré de la Ouija, pero está muy relacionado. O sea, la Ouija tiene sus riesgos, sus peligros. José Manuel es un gran conocedor del tema.